Muy buenos días, compañeros y maestro. El día de hoy nuestro equipo les hablará sobre el último tema relacionado a Excel, que son las funciones y las fórmulas. Nuestro equipo está conformado por Jorge Samael Ávila Bello, Cristóbal Vargas Ojeda y por su servidora Fernanda Valderas Montiel. Para comenzar con el tema es importante saber qué es una función. Una función es una fórmula que ya está predefinida por el mismo programa de Excel o ya sea por el usuario, que opera con uno o más valores y nos devuelve un resultado. Esta función es una función matemática que realiza cálculos automáticos y utiliza valores específicos. Una de las ventajas que nos dan las funciones es que nos ahorran tiempo, ya que no es necesario hacer los cálculos cada vez que se necesiten hacer, sino que ya una vez establecida la función se hacen de manera automática y rápida. Ahora que ya conocemos la definición de función, es importante recalcar que toda función cuenta con una sintaxis. ¿Y qué es una sintaxis? Una sintaxis se refiere a la disposición y el orden de la función y sus argumentos. Esto es para que al ejecutar esta función nos dé el resultado que esperamos y funcione correctamente. Toda sintaxis debe cumplir con ciertas características que son las siguientes. La primera es que si la función va al comienzo de una fórmula, debe empezar por el signo igual, el cual podemos encontrar en nuestro teclado. La segunda es que los argumentos o valores de entrada siempre deben de situarse entre paréntesis, tal como lo muestra en los ejemplos que colocamos. La tercera, los argumentos pueden ser valores constantes. Esto se refiere a que podría ser ya sea una fecha, una hora o un texto. Los argumentos deben separarse por un punto y coma. Y el último es que el operador dos puntos nos identifica un rango de celdas. Es decir, como en el recuadro que podemos observar del lado derecho, al tener B3, 2 puntos y B12 nos indica que es un rango de celdas que va desde la B3 a la B12 y es lo que la diferencia de que fuera punto y coma. Otro punto muy importante que debemos saber es cómo insertar una función. Las funciones se pueden escribir directamente en las celdas siempre y cuando conozcamos su sintaxis. Es por eso que esto es algo de gran importancia. Aunque de no ser así, también Excel nos proporciona una herramienta que facilita esta tarea. Si nos dirigimos a la pestaña de inicio o la de fórmulas, encontraremos el botón llamado autosuma. Este nos permite realizar la función suma de una forma más rápida. Con este botón podemos utilizar otras funciones que no sean esta misma, por ejemplo, el promedio, que nos ayuda a calcular la media aritmética, la cuenta, que cuenta los valores, máximo, que obtiene el valor máximo, o mínimo, que obtiene el valor mínimo. Además de poder ingresar a todas estas funciones, podemos dar clic en el apartado que nos muestra abajo del mínimo que dice más funciones. Estas nos llevarán a desplegar un cuadro en el cual podemos elegir toda la gran variedad que tiene Excel para hacer uso de las funciones. Otra manera muy práctica que podemos utilizar para insertar una función es situarnos en la celda donde queremos introducir esta función. Damos clic en la pestaña Fórmulas y elegimos la opción Insertar función. Una vez hecho esto, se desplazará a un cuadro en el cual Excel nos permitirá buscar la función que necesitamos con tan solo escribir una breve descripción de esta en el recuadro que aparece. Podemos usar alguna palabra clave como lo muestra en la foto del ejemplo, en la cual se utilizó la palabra media. Al hacer esto debemos de dar clic en el botón Ir que se encuentra a su lado. Una vez hecho esto, nos mostrará el cuadro de lista en el cual podemos seleccionar la función que nosotros necesitemos. Si queremos que nuestra lista de opciones sea un poco más específica,
podemos dar en el apartado que dice seleccionar una categoría para que así podamos reducir la lista y tener una gama de opciones más específica a lo que buscamos. Una vez encontrando la función que queremos representar, daremos en el botón aceptar. Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenos días. El tema que les vengo a presentar son los tipos de funciones que hay en Excel, las cuales son matemáticas, trigonométricas, estadísticas, financieras, de texto, de fecha y hora, lógicas, de base de datos, de búsqueda, de referencia y de información. Comencemos con las matemáticas y trigonométricas. Función pi. Devuelve el valor de la constante pi con 15 dígitos de precisión. Esto quiere decir que al momento que ponemos la función pi en el f de x nos va a salir el resultado que es 3.14159265.4. Función potencia. Realiza el cálculo de elevar un número a la potencia indicada. Al momento que ponemos en el f de x la función potencia, nos lanza el resultado, ya sea como por ejemplo la potencia de 5 devuelve a 32. Esto quiere decir que se multiplica por sí mismo el 2 5 veces. Función producto. Devuelve el resultado de realizar el producto de todos los números pasados como argumentos. Esto quiere decir que al momento que multiplicamos 4 veces 20 da el resultado de 80. Función raíz. Devuelve la raíz cuadrada del número indicado. Esto quiere decir que al momento que colocamos en el f de x la raíz y la casilla de la cual queremos saber la raíz, como por ejemplo 25, nos va a lanzar como resultado 5. Función entero. Redondea un número hasta el entero inferior más próximo, como por ejemplo 10,45 devuelve a 10, pero si escribimos en el f de x igual entero, menos 8.42 devuelve a menos 9. Función x. Realiza el cálculo de elevar la base del logaritmo neperiano es igual a 2.718 a la potencia de un número determinado, como por ejemplo el x 1 devuelve a 2,71828182.8. Funciones estadísticas. Función media-armo devuelve la media armónica de un conjunto de números positivos, como por ejemplo 5,5,2 que devuelve a 3.33333. Función max. Devuelve el valor máximo de la lista de valores, como por ejemplo max, 5, 5, 2, 15, 12, 18 que devuelve a 18. Función min. Devuelve el valor mínimo de la lista de valores, como por ejemplo 5, 5, 2, 15, 12, 18 que devuelve a 2. Función mediana. Devuelve la mediana, el número central de la lista de valores, como por ejemplo en el f de x poner mediana entre paréntesis 5, 5, 2, 15, 12, 18 que devuelve a 8,5. Función moda. Devuelve el valor que más se repite de la lista de valores. Esto quiere decir que cuando ponemos en el f de x moda entre paréntesis 5, 5, 2, 15, 12, 18 devuelve a 5. Función promedio. Devuelve la media arítmica de la lista de valores, como por ejemplo poner el promedio en el f de x 5,5,2 que devuelve a 4. Vamos con las funciones lógicas. Función falso devuelve el valor lógico falso. Esto quiere decir que al momento que ponemos f de x falso entre paréntesis devuelve a falso. Función verdadero devuelve el valor lógico verdadero. Esto quiere decir que cuando ponemos en el f de x verdadero entre paréntesis devuelve a verdadero. La función sí, que es una prueba lógica valor si es verdadero o si es falso, realiza una comprobación y devuelve un valor si la comprobación es verdadera y otro valor si resulta falsa. Como por ejemplo, si 5 igual a 5 es verdad, no es verdad, devuelve es verdad. Ejemplo, si A1 es mayor a 0, a 1 o 0, la celda que se contenga esta fórmula contendrá el valor de la celda A1
y este es positivo, y un 0 si este es negativo. Esta función es muy útil para obtener valores dependiendo de alguna condición. Función no, valor lógico. Interviene el valor lógico proporcionado, es decir, le pasamos falso, devuelve a verdadero y viceversa. Ejemplo, en el f de x colocamos no entre paréntesis falso, devuelve a verdadero y viceversa. Función y, valor lógico 1 entre valor lógico 2. Comprueba si todos los valores son verdaderos, en este caso devuelve a verdadero, si no, devuelve a falso. Esta función es de gran utilidad para evaluar si cumplen con varias condiciones a la vez. Ejemplo, y entre paréntesis a1 es mayor a 0, b3 es igual a 3, a 5, c4 es menor a 0. Devuelve a verdadero si en a1 hay un valor positivo y en b3 un 5 y en c4 un negativo. Función 0, valor lógico 1 entre valor lógico 2. Comprueba si el menos alguno valor lógico es verdadero y devuelve verdadero. Si todos los valores son falsos, devuelve a falso. Esto quiere decir que, como por ejemplo ponemos en el f de x 0, entre paréntesis a1 es mayor a 0, b3 es igual a 5, c4 es menor a 0. Devuelve a verdadero si el a1 hay un valor positivo o en b3 un 5 o en c4 un negativo. Vamos con la función de información. Función ESER. Comprueba si un valor es un error y devuelve a verdadero o falso. Si ponemos en el f de x ESER, entre paréntesis a más 23 devuelve a verdadero. Función es lógico. Comprueba si un valor es lógico y devuelve a verdadero o falso. Como por ejemplo, si ponemos en el f de x es lógico, entre paréntesis a1 devuelve a verdadero si en a1 hay un valor verdadero o falso. Función es no texto. Comprueba si un valor no es de tipo texto y devuelve a verdadero o falso. Como por ejemplo, si ponemos en el f de x es no texto, entre paréntesis a1 devuelve el verdadero si el a1 no hay texto. Por ejemplo, si a1 contiene una fecha, las fechas son números. Función es texto. Comprueba si un valor es de tipo texto y devuelve verdadero o falso. Ejemplo, si ponemos en el f de x es texto, entre paréntesis a1 devuelve a falso si en a1 hay una fecha. Función es número. Comprueba si un valor es de tipo numérico y devuelve a verdadero o falso. Si ponemos en el f de x es número, entre paréntesis a1 devuelve a verdadero si en a1 hay un número. Función tipo. Devuelve un número que representa el tipo de datos del valor. 1 es igual a un número, 2 es igual a texto, 4 es igual a lógico, 16 a error y 64 es igual a matriz. Ejemplo, si en el f de x ponemos el tipo, entre paréntesis el a1 devuelve a 16 si en a1 hay un error. Vamos con las funciones de fecha y hora. Función hora. Esta función nos devuelve la fecha y la hora actual del sistema con formato de fecha y hora. Como por ejemplo, si ponemos en el f de x es igual a hora, entre paréntesis la casilla que se quiera ver, devuelve a la fecha y la hora en la que está. Función año, número de serie. Esta función tiene como parámetro un número de series y devuelve el año en formato entre el rango de 1900 y 9999. Ejemplo, si en el f de x colocamos el año entre paréntesis 42500, devuelve a 2016. En vez de un número de serie le podríamos pasar en referencia a una celda que contenga una fecha que sea igual a año, entre paréntesis B12 devuelve también a 2016 si en la celda B12 tiene un valor de la fecha que es el 1 de enero del 2016. La función día, número de serie, devuelve el día del mes correspondiente al número de serie proporcional. Esto quiere decir, en el f de x colocamos el día, entre paréntesis 38.300, devuelve a 9. Funciones de texto. Función encontrar. Devuelve la posición inicial del texto buscando dentro de otro texto, empezando a buscar desde la posición de número inicial. La diferencia de la función hallar, encontrar, distingue entre mayúsculas y minúsculas y no admite caracteres comodín. Como por ejemplo en el f de x encontrar, entre paréntesis Wally siempre está buscando nuevas aventuras, entre Wally y siempre perdido y ayúdame a encontrarlo en uno.
Devuelve a 40, que es la posición donde empieza la palabra Wally. Función extrae. Devuelve los caracteres iniciados de una cadena de texto a partir de una posición inicial, como por ejemplo si en el f de x ponemos el igual a extrae, entre paréntesis mirando al mar, me devuelve una emoción intensa, entre 12 y 3, devuelve amar, función carácter. Devuelve a carácter específico por un número de código correspondiente al código de carácter ASCII. Como por ejemplo si colocamos en el carácter y en el f de x entre paréntesis 76 devuelve a L. Función de búsqueda. Función buscar. Esta función busca un valor en un rango de una columna o una fila o una matriz. Debe indicar el valor a buscar donde quieres que busque y de dónde obtendrás el resultado. Como por ejemplo tenemos en la columna B una lista de nombres de amigos o amigas y en la columna C sus emails. Escribimos en la celda A1 el nombre del amigo o amiga del cual queremos buscar el email. Escogemos en la celda E1 la función buscar y le pasamos como parámetros el valor buscar igual a 1, vector de comparación B, B y vector resultado CC. Nos devuelve como resultado el email perteneciente a la persona que buscamos. La función columna referencial devuelve la columna o el número de la columna de una referencia. En un ejemplo podría ser que coloquemos en el f de x la columna DH, devuelve a 4, pues la primera columna de la matriz DH es la D y la columna 4. Función columnas matriz. Devuelve el número de columnas que componen la matriz. Esto quiere decir que si en el f de x colocamos columnas entre paréntesis AC devuelve a 3, pues la matriz tiene 3 columnas. Función hipervínculo ubica el vínculo nombre descriptivo. Crea un acceso directo a un documento guardado en el disco duro o en el internet, como por ejemplo poner en el f de x el hipervínculo, ya sea HTTP, Wikipedia o Yahoo o cualquier otra página que se quiera buscar, pues esta crea un enlace con una página web. Y vamos con las funciones financieras. Esta en particular me pareció como que la más importante ya que se utiliza mucho. La función cupón días, la liquidación, vencimiento, frecuencia y la base. Devuelve el número de días del periodo entre dos cupones donde se encuentra la fecha de liquidación. La frecuencia se indica en la siguiente forma: 1 para pagos mensuales, 2 para pagos semestrales, 4 para pagos trimestrales, como por ejemplo cupón días, entre paréntesis la fecha que puede ser 2010 del 1-1 y la fecha 2010 12-31, 4. Cuando estábamos trabajando con Excel resolviendo problemas de cantidades numéricas, es muy común pensar que las funciones y las fórmulas de Excel son iguales. Pues si bien las dos nos ayudan a resolver operaciones matemáticas y tienen una que otra características similares entre sí, debemos de saber que no son iguales, pues cuentan con diferencias que son importantes tomar en cuenta al trabajar con las hojas de cálculo, ya que cada una nos llevarán por procedimientos y métodos diferentes, que pueden ya sea agilizar o retrasar nuestro desempeño al momento de trabajar con ellas. A continuación mencionaremos las diferencias que existen entre ellas. Bien, pues como ya hemos visto, definiremos a una fórmula en Excel como una ecuación matemática realizada mediante valores insertados en una celda. Es así como llamaremos a la fórmula la manera manual de resolver las operaciones, por así decirse, pues se trata de eso mismo, de generar ecuaciones insertando los valores correspondientes de cada operación. Mientras que una función en Excel la podríamos definir como una fórmula predefinida por el programa, que ésta va a cumplir con una función en específico. Es así como podemos llamar a la función como la forma automatizada de resolver las operaciones, pues es el mismo sistema que se encargará de manera propia en cumplir la función que le hemos asignado. De la fórmula podemos destacar que pueden crearse a partir de valores directos, ya sea escribiéndolos o con referencia de celdas. Estas
pueden representarse escribiendo las coordenadas de la celda o bien seleccionándolas de manera manual por el cursor. Estas, de igual manera, la fórmula se formará insertando el signo de igual al comienzo de una celda y se procedería a formular la ecuación mediante los valores ya seleccionados, añadiendo los signos de operación matemáticos correspondientes, como lo es la suma, la resta, la división o la multiplicación, dependiendo del tipo de operación que vayamos a ejecutar. Mientras que las funciones se ejecutan utilizando valores específicos que se conocen como argumentos. Estos argumentos vendrían siendo las operaciones que nosotros formamos mediante signos en la fórmula, pero con una eficiencia y una formulación mejor, pues no solo contienen las operaciones básicas como lo son la suma, la resta o la división, sino que cuentan con operaciones más avanzadas, pues se tratan de valores que están estructurados y siguen una secuencia específica, como si de un macro de Excel se tratara. Otra diferencia, de acuerdo con sus operaciones, es que las fórmulas son ideales cuando se quiere trabajar con una poca cantidad de datos, de 2 a 3 valores aproximadamente, ya que esto me resultaría más fácil, por ejemplo, sumar dos cantidades con la selección de dos celdas e insertando el signo correspondiente matemático, que en este caso sería el signo de la suma. Y por otro lado, las funciones son más ideales para trabajar muchas cantidades de datos, pues en esta ocasión me resultaría más fácil seleccionar un rango de valores completo para que automáticamente se haga la operación insertando mi argumento de suma. Bueno, ya todo esto, entonces, ¿por qué no es ideal usar mis funciones para trabajarlo con pocas cantidades? Pues porque me resultaría más rápido seleccionar simplemente dos celdas con el signo de sumar a que insertar un argumento, abrir paréntesis, seleccionar mi celda y volver a cerrar paréntesis. Por eso es importante ser más eficaz con el tiempo y con las operaciones que elegimos. De la misma manera, para la fórmula se recomienda para cantidades pequeñas, ya que la fórmula no acepta rangos, que lo veremos adelante. Esta es una diferencia que es importante destacar, ya que la fórmula no permite rangos y la función sí. Es por eso que se recomienda la fórmula para trabajarla con pocas cantidades de valores, puesto que si yo tengo una gran cantidad de valores y necesito hacer una operación con ellas, ya sea de suma, de multiplicación o de resta, a mí se me haría más difícil y me tomaría más tiempo estar ingresando signo por cada valor. Esto se podría hacer más fácil con una función, simplemente agrupándolo en un rango. Y pues esta operación no es posible dentro de una fórmula, puesto que al momento de poner el rango dentro de la fórmula, salta un error automáticamente. Este es un error de valor o el error de valor, que es cuando se utiliza un tipo de argumento o un operando incorrecto, como puede ser el caso de insertar una letra por accidente y tratar de operarla con un número. Como se muestra en el ejemplo que estamos viendo, en mi barra de fórmulas escribí una fórmula e intenté ingresarle un rango y me saltó automáticamente en la celda A5 el error de valor. Otra diferencia a la que le debemos tomar mucha importancia es a la del uso de los paréntesis en cada una de ellas, ya que cada una tiene una función diferente asignada al mismo signo. En el caso de las funciones, usan los paréntesis para encerrar una sintaxis, como es el caso de nuestros rangos de valores, ya que los paréntesis van a hacer esa distinción que hay entre la función asignada y el rango de valores seleccionados a los que se le aplicarán dicha función. Mientras tanto, en la fórmula se ocuparán los paréntesis para dar una jerarquía a los operadores matemáticos. Esto quiere decir que la fórmula, pues de una manera respeta la importancia de cada signo, por lo que resolverá primero los paréntesis. Por ejemplo, ¿cuánto creen que dé el resultado de la operación de la izquierda? Tal vez pienses que es 70, ya que si resuelves esta operación en una calculadora normal, te dará este resultado. Pues el resultado que te arrojará Excel es de 25, ya que ésta respetará la multiplicación primero.
En todo caso, si se quisiera obtener un resultado de 70, se tendría que poner primero el 5 más 2 entre paréntesis y después multiplicado por 10, como en el ejemplo de la derecha. Esta diferencia también hay que tomarla en cuenta, ya que una fórmula no encuentra diferencia entre el 0 y la nada. Pues si tienes la multiplicación de un número por 0, el resultado sería 0. Pero si en todo caso borraras ese 0, el resultado de la operación te seguirá dando 0, pues toma esa nada o ese espacio vacío que tienes en la celda como un 0 y no te marcará como tal un error, sino que te arrojará la multiplicación automáticamente como 0. Por otro lado, en una función sí existe una diferencia entre 0 y la nada, pues si tú tienes un rango de valores del 1 al 5 como se muestra en el ejemplo, e incluso agarras una celda vacía, la función que me marcará como valor mínimo será de 1, aunque exista una celda vacía ahí que tengas en el rango, pues para la función este vacío va a ser solamente eso, un vacío, y no lo tomará como un valor. Y en todo caso, si nosotros ponemos en ese vacío un 0, nuestro valor mínimo se convertirá en 0, ya que la función de manera automática reconoce el 0 como un valor independiente y no como lo hace la fórmula, que lo agarra el 0 como un vacío mismo. También es importante mencionar que cuando se detecta un error dentro de una operación, en la fórmula hay que arreglar ese error manualmente, mientras que en las funciones son automatizadas. Bien, pues esto se ejemplifica, por ejemplo, si tenemos una fórmula de una multiplicación. En el caso de la fórmula, si multiplicamos dos cantidades, como en el ejemplo anterior que tengo al 5 multiplicando por una celda vacía, que en este caso se igualaría a 0, ya que en la fórmula una celda vacía es igual a 0. Si yo tengo esta celda vacía y en lugar de dejarla vacía yo pongo un espacio en ese vacío, ya no me va a generar un 0, o sea, ya no me va a tener valor de 0, sino que automáticamente en la multiplicación el resultado me lo va a marcar como un error. Pues yo no puedo tener a un número multiplicando por un espacio. Entonces, por lo tanto, al tener este error de tener a un número multiplicando por un espacio, me va a marcar automáticamente el resultado como error de valor y hay que corregir manualmente ese error. Y lo podemos corregir cambiando el valor de ese espacio, ya sea dejándolo vacío o insertando un valor. En el caso de las funciones, si yo tengo la suma de un rango de valores, igual que al ejemplo anterior, borro una cantidad y en su lugar coloco un espacio, la función me dará el resultado de la suma sin tomar en cuenta ese espacio, pues en fin de cuentas para la función es un simple espacio, no tiene valor y pues no le tomará importancia, por lo tanto solamente lo saltará y sumará las demás cantidades. Esto me quiere decir que la función, a diferencia de la fórmula, es un poco más inteligente. Ella de manera automática detectará que realmente esa celda no tiene un valor, por lo que me hará la suma de las demás cantidades. Bien, ahora vamos a representar con un ejemplo de manera muy básica las diferencias entre fórmula y función. Esto lo podemos representar con unas operaciones de promedio. Aquí tenemos dos tablas que nos van a mostrar la misma operación, que es la de promediar cuatro cantidades o cuatro valores. Una va a ser por medio de fórmula y otra por medio de función. Aquí hay que tener en cuenta que las dos operaciones me van a llevar al mismo resultado, pero la estructura y el procedimiento que llevan pues van a ser diferentes. En esta ocasión pues quiero promediar los cuatro valores. Para el caso de la fórmula se seleccionó mi celda y después ingreso lo que es mi signo igual para después abrir paréntesis, ya que el paréntesis tiene importancia por jerarquía. Entonces ingresaré lo que es mi celda B2 más C2 más D2 más E2. Una vez que cierro paréntesis, esto me dice que se va a hacer mi suma primero,
para después dividir entre 4, que es la cantidad de valores o de cantidades que estoy promediando. Esto me va a dar la cantidad o el promedio de 100. Para el caso de la función, para promediar, pues simplemente tenemos que seleccionar nuestra celda, insertar el signo igual. Después vamos a seleccionar o insertar el argumento de promedio, que automáticamente me va a hacer lo que es la operación de la suma y la división. Después de poner el argumento promedio, entre paréntesis escribiremos lo que es nuestro rango, que va a ser desde B2 hasta E2. Y automáticamente estos me van a dar el mismo resultado, pero con procedimientos diferentes. En todo caso, ambas me llevarían al resultado 100. Ahora, ¿qué pasaría si eliminamos un término de la sucesión del rango? Pues en este caso vamos a eliminar una cantidad de la serie de valores que teníamos en los cuadros. Esta vez me quedarán 3 valores por promediar en cada cuadro. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues lo que pasará es que me va a dar un resultado en la fórmula y otro resultado en la función. En la fórmula notaremos que tenemos un resultado de 75 y en la función seguiremos teniendo un resultado de 100. ¿Por qué pasa esto? Pues como vimos anteriormente, habíamos dicho que la fórmula había que resolver los errores o arreglar los errores manualmente, mientras que la función era automática. Al momento de yo borrar el valor o la cantidad del valor 4, lo que va a pasar con mi fórmula es que como yo no le he dado la orden de que ha cambiado a 3 valores, que voy a promediar 3 valores, pues va a seguir tomando la cantidad del valor 4, por lo que al tener esta celda vacía me la va a contar como 0. Entonces va a tener promediando estas 4 cantidades, que sería 100 más 100 más 100 más 0 entre 4, que me daría un resultado de 75. En el caso de la función es mucho más lista. La función llega y dice, tengo aquí una celda vacía, pues esta celda vacía no tiene valor, por lo tanto voy a promediar las 3 cantidades que me quedan, dando el mismo resultado de 100, que sería 100 más 100 más 100 entre 3, el número de cantidades que le quedó en la sucesión de valores. Y bien, pudimos observar la importancia de conocer la diferencia entre estos dos conceptos, pues yo creo que son de gran relevancia al momento de trabajar con las hojas de cálculo, ya que el dominio de ellas pues nos generará un gran desempeño en nuestro trabajo, sobre todo al momento de agilizar nuestras habilidades y conocimientos. Gracias. Para finalizar esta exposición, sabemos que las funciones y fórmulas están predefinidas por Excel o ya sea por el mismo usuario. Esto nos permite tener una amplia gama de opciones al utilizarlas según sea lo que requerimos, ya que las hay de diferentes tipos y para diferentes finalidades. Para concluir, Excel es una aplicación que nos facilita el uso de las funciones, ya sean matemáticas, estadísticas, para que podamos sacar más rápido los resultados y no se nos compliquen tanto, y así podamos poner en diferentes celdas diferentes resultados y diferentes proporciones. Sería todo por mi parte.